Maestra Adriana Benítez Núñez. Ilustradora y maestra en educación preescolar. Además de hacer libros para niños, ha colaborado en publicaciones académicas y como investigadora en literatura infantil y procesos de lectura. Actualmente es profesora, conferencista, conductora de talleres para docentes en formación, maestros, promotores de lectura universitarios y prepara nuevos proyectos de libros ilustrados. Nació y vive en México. Obtuvo la licenciatura en Educación Preescolar por la Escuela Normal de Ecatepec. El Diplomado Desarrollo de Habilidades Docentes por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM. La Maestría en Educación Preescolar por la Escuela Normal de Ecatepec, aprobada con mención honorífica. Es doctorante en el Doctorado en Pedagogía en la Escuela Normal de Ecatepec. Obtuvo el Diploma al Mérito Académico en el Examen Nacional para Maestros en Servicio 2008. Fue tallerista en el Encuentro Nacional de Mediadores de Salas de Lectura 2018 con el taller Enseñar a mirar, la lectura de imágenes en libros álbum. Participó como ponente con la conferencia Oralidad, Literatura y Libro Álbum para la Dirección General de Educación Preescolar del Estado de México en el marco del inicio del programa de talleres de lectura y oralidad en preescolar. Participó como ponente con la conferencia Mujeres en la Literatura para la Escuela Normal del Valle del Mezquital en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2023. Obtuvo el reconocimiento a la práctica educativa 2023 de la UCICAM. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, precisamente en este tiempo de compartir. Maestra Cristi, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me da también mucho gusto saber que pues existen estos espacios, estas oportunidades para que nosotros podamos tener tiempo de reflexionar, de pensar en nuestro hacer, que a veces se vuelve cotidiano y que ya no lo pensamos, lo hacemos de forma automática y sin embargo hay muchas oportunidades, hay muchas áreas donde podemos incidir a través de la reflexión. Entonces, en este sentido, esta ponencia va dirigida hacia el trabajo con los libros de la biblioteca escolar y de aula. Tiene que ver un poco con los libros de texto, pero no es específico sobre los libros de texto, sino sobre los libros de la biblioteca escolar y de aula. Voy a regresar, creo que estamos muy adelante. Ok. Aquí iniciamos. Dentro de la estructura que armé para ir organizando los contenidos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la ponencia, pues tenemos estos tres ejes, que es el 1, las bibliotecas escolares ayer y hoy; el 2, qué hacíamos antes y qué hacemos ahora en la nueva escuela mexicana; y la parte 3 y final de la ponencia tiene que ver con la vinculación curricular. Vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a retroceder en el tiempo para ir enmarcando precisamente cómo se fueron dando todos estos procesos dentro de los cuales se fueron generando los trabajos alrededor de los libros de la biblioteca escolar y de aula y algunos de ustedes quizá iniciaron su trayecto profesional en ese entonces, quizá no, quizá algunas de esas personas son muy jóvenes y pues ya no alcanzaron a participar de esta parte de los procesos. Entonces, iniciamos con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la CONALITEG en 1959, que tenía como objetivo precisamente que todos los alumnos tuvieran este marco común de trabajo con los libros de texto, es decir, el currículo se tenía que ir concentrando de alguna manera en este marco para que los profesores tuvieran este espacio, ¿no?, donde todos tuviéramos más o menos una idea general de lo que se estaba trabajando y que no se trabajara de forma aislada o independiente, sino de que como nación tuviéramos este proyecto común, ¿no? Y precisamente que la asistencia y la permanencia de los alumnos en las escuelas no tuviera que ver con que tuvieran o no los materiales,
¿sí? Muchas veces los niños que no tenían libros o que no tenían acceso a los materiales, pues desertaban de la escuela precisamente por no tener con qué seguir o con qué trabajar dentro de las aulas. Entonces, en este sentido, el libro de texto gratuito pues nos dio esa posibilidad de que todos tuviéramos más o menos las mismas ideas, de concentrar qué era lo que estaban trabajando los maestros y que todos tuvieran el acceso. Y bueno, aquí en esta siguiente diapositiva vamos a ver una especie de recorrido, una especie de línea del tiempo, donde vamos a ver que al principio se inició con esta enciclopedia Colibrí Salvat de los años 80, donde los primeros libros que se conocían como libros del rincón, pues se fueron distribuyendo en las escuelas. Sin embargo, la distribución nunca fue de manera uniforme, es decir, a algunas escuelas les llegaban, a otras escuelas no, los títulos eran distintos y pues no había esta uniformidad en la distribución de los libros. Pero para 1986 la Unidad de Publicaciones Educativas de la SEP crea como tal este programa de rincones de lectura en los que se promovía que hubiera un espacio de lectura recreativa en los salones. Es decir, era una forma distinta del trabajo con el que normalmente se llevaba a cabo los libros de texto, que eran únicamente informativos, que eran únicamente para dar continuidad al currículum y tener este espacio donde los alumnos pudieran acercarse de forma independiente a los materiales y poder hacer uso de ellos. Más o menos al mismo tiempo se hizo esta publicación entre la editorial mexicana que ya está desaparecida, la Promexa, que editaron la enciclopedia científica Proteo, que originalmente era una enciclopedia francesa y que estaba hecha a base de cómics. Entonces, todos los contenidos sobre la ciencia, sobre las técnicas, sobre las novedades de aquel entonces, se fueron concentrando en una narrativa que les fuera atractiva a los niños, y entonces esa enciclopedia se trae a México y se publica para que formara parte de estos acervos. Después se desarrolló el Programa Nacional de Promoción a la Lectura y la Escritura, el PRONALES, que lo que trataba de hacer era precisamente lograr que los niños se volvieran lectores competentes, no solamente lectores pues que tradujeran, ¿no?, literalmente los signos o los símbolos, sino que tuvieran esta posibilidad de tener un mayor dominio, un mayor control de la cultura escrita a través de lo que leían. Y para el 81, uno de los grandes logros fue precisamente que se empezó a llevar a cabo año con año la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIJ, y pues fue un gran avance, un gran paso que hasta el momento se ha ido reiterando, aunque a veces con algunas diferencias en cuanto a formato de cómo se ha venido llevando a cabo la feria, pero se le ha dado cierta continuidad. Para terminar finalmente con el Programa Nacional de Lectura en el 2002, que se implementa ya de forma oficial en todas las escuelas, tratando de hacer una distribución precisamente más uniforme, que hubiera también una llegada de acervos a todas las escuelas año con año y que estos acervos se fueran actualizando, ¿sí? Que no fueran los mismos libros de un año al siguiente, sino que hubiera una variedad tanto de títulos como de autores, como de géneros, y precisamente que estos acervos pudieran cumplir la necesidad de los niños de tener esa variedad de textos y no solamente circunscribirse a los libros de texto, porque pues sabemos que en muchas familias no existen los libros de lectura recreativa, ¿no? Todavía hasta la actualidad hay hogares que cuentan con muy pocos materiales, entonces el Programa Nacional de Lectura viene a suplir, viene a dar esta posibilidad a los niños de que vean que existen más materiales más allá de los libros de texto que normalmente había en las escuelas. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de estas colecciones de las que estamos hablando. Algunos les recordarán, algunos los más jóvenes quizá no, pero esto fue lo que inició todo este trayecto. Y bueno, es importante recordar porque en este marco de la nueva escuela mexicana pues tenemos obviamente ya cierto camino andado
y ha habido una serie de cambios entre lo que se hacía antes en el Programa Nacional de Lectura y lo que se hace ahora. Entonces, el Programa Nacional de Lectura consideraba estas líneas estratégicas, que eran el fortalecimiento curricular, mejoramiento de las prácticas de la enseñanza, el fortalecimiento de las bibliotecas y acervos bibliográficos, la formación y actualización de recursos humanos y la generación y difusión de información. En este sentido, los avances más importantes fue precisamente que se capacitó a los docentes, se les enseñó cómo se tenían que trabajar con estos acervos, se les dieron ciertas líneas para seguir. Obviamente hay escuelas que tenían a lo mejor más recurso y podían instalar una biblioteca más en forma. A lo mejor había escuelas que no los tenían y tenían que crear, ¿no? Tenían que usar sus herramientas para poder instalar sus bibliotecas escolares con los recursos que tenían, pero los pasos más importantes fueron estos, ¿no? La capacitación, que todos empezamos a saber que estos libros pues tenían que circular, ¿no? Los libros tenían que estar al alcance de los niños y no podían estar encerrados en una vitrina porque se maltrataban, porque se perdían, ¿no? Porque no me los ensucian niños, porque les dejan los dedos ahí marcados y se lo va a llevar Juanito, quizá ya no lo va a regresar y qué vamos a hacer, y a mí me va a regañar el director, entonces mejor no se lo prestamos. Entonces, todo este tipo de prejuicios que teníamos se fueron superando paulatinamente, ¿no? A lo mejor iniciamos con muchos de ellos, con miedo, con incertidumbre de cómo iban a ser usados, pero bueno, se fueron superando. A la fecha, creo que ya en la mayoría de las escuelas hay una mayor circulación, hay una mayor o un incremento entre los préstamos y los diferentes usos que se les puede dar a estos materiales. Y una de las más importantes era el seguimiento y evaluación. Este Programa Nacional de Lectura tenía un enfoque, sobre todo en nuestro programa estatal, en donde nosotros teníamos que dar cuenta qué era lo que se leía, qué era lo que estaban leyendo los niños. Entonces llevábamos una especie de registros, cada escuela tenía un formato o los creaban y iban anotando. Estos niños de este grupo leyeron 100 libros en un mes, o estos libros se prestaron tantas veces. E incluso, si lo recuerdan, vamos a ver por aquí en esta imagen, hay una captura de pantalla de una plataforma donde nosotros los profesores podíamos pedirle a los chicos, no solamente a los niños de preescolar, sino de diferentes niveles educativos, les podíamos pedir que accedieran a la plataforma para hacer un registro de lo que habían leído. Sin embargo, pues nos estábamos quedando en este nivel cuantitativo, ¿sí? O sea, sabemos que leemos mucho, que leemos muchos libros, los registramos, pero la experiencia no se estaba recuperando. Es decir, ¿qué sintió mi niño cuando leyó este libro? ¿Cómo lo integró a su vida cotidiana? ¿Cómo comenzó a relacionar todas sus vivencias con lo que él leía? Se estaba quedando en el camino porque nos estábamos preocupando tanto por contar y por saber cuánto leímos, cuántos niños leyeron y cuántas escuelas leyeron tanto. Parecía una carrera, ¿no? En la que teníamos que tratar de alcanzar algo que no sabíamos exactamente qué era. Incluso por ahí había una estrategia que se llamaba el árbol lector. Entonces, el árbol lector pues era un arbolito, pues puede ser de foamy o de madera, y tenía muchas manzanitas, y entonces estas manzanitas las íbamos acomodando conforme los niños leían, ¿no? Si mi niño Pedro había leído 5 libros, le poníamos su manzanita de 5, y entonces si la otra niña había leído 1, pues nada más le poníamos 1. Entonces era muy claro para los niños que no era tan importante qué era lo que estaban leyendo, sino leer más, porque él quería tener 10 manzanas, o quería tener 15, o quería tener todas las que se pudieran. Sin embargo, no estábamos poniendo atención en lo más importante, ¿sí? Que era recuperar la experiencia y recuperar el sentido de por qué estamos leyendo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que había diferentes materiales que apoyaban precisamente al maestro en esta labor de instalación, de circulación, de estrategias para poder trabajar con los libros. Por ejemplo, tenemos el manual 6 acciones,
que después se convirtió en 10 acciones, y luego el manual, la Estrategia Nacional, que era 11 más 1 y después se volvió 11 más 5, es más, o sea, cada vez le podíamos sumar y sumar y sumar más cosas sin ver realmente qué estaba pasando, ¿no? Les digo, en general, como una estrategia importante de capacitación, de circulación, fue muy, muy importante, sin embargo, estábamos perdiendo ese sentido, ¿no? ¿A quién le leemos? ¿Qué le leemos y para qué? Entonces, fue como esta parte del Programa Nacional de Lectura en la que pues nos quedamos en este enfoque más cuantitativo. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un material de exploración de habilidades básicas en lectura que tenía una tabla de registro. Entonces, nosotros, para saber si nuestros niños estaban desarrollando estas capacidades con relación a la lectura y la escritura, pues íbamos a utilizar este instrumento de exploración. Entonces vamos a utilizar un libro. En este ejemplo nos pedían que leyéramos el libro que vimos en las primeras diapositivas, que se llama Iba caminando. Entonces, lo que queríamos saber es… Uno dice, elabora predicciones a partir del nombre del cuento y la ilustración de la portada. Y las respuestas son sí, no. Solo sí, no. No cómo, ¿sí? No cómo lo hizo, sino si lo hace, no lo hace. Luego, por ejemplo, dice, identifica el título del libro en la portada y la portadilla. Sabe que se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Realiza anticipaciones sobre las frases que se reiteran en los textos. Y luego veamos este punto número 6, dice, identifica que se lee en el texto y no en las imágenes. O sea, solamente podemos leer el texto y las imágenes no se leen. Cuando ya sabemos actualmente que la imagen también tiene una narrativa. Entonces, si mi niño me enseñaba el dibujo de un pato y me decía que ahí decía pato, aunque no hubiera palabras, pues entonces según este instrumento ya estaba mal, porque ahí no había palabras y el dibujo no me lo dice. Entonces, es tratar de trascender este enfoque donde solamente nos acotábamos a hacer una evaluación, a hacer un conteo, a hacer un número, porque ahí teníamos que poner un resultado, ¿no? Decía, resultado esperado de 8 a 10 puntos, está bien, ¿no? Verde. En desarrollo de 5 a 7 puntos, amarillo, pues es que ahí va más o menos, y si está en el rojo, pues entonces hay alerta, alerta maestra, alerta papás, porque aquí algo está pasando. Entonces, este era el tipo de evaluaciones que se realizaban con anterioridad. Entonces, vamos a ver este punto que también me parece muy interesante, que precisamente en este nivel intermedio o amarillo, como lo vimos en la diapositiva anterior, dice, manifiesta interés y gusto por la lectura. Se muestra inseguro o titubeante ante el manejo del libro y los cuestionamientos que se le realizan. Elabora anticipaciones y predicciones con errores. O sea, es decir, ya teníamos aquí una idea de que si el niño se equivocaba, pues entonces ya estaba mal. Sin embargo, pues creo que ninguno de nosotros podemos decir que vamos a leer un libro sin errores en muchos sentidos, no solamente al leerlo y al pronunciar correctamente las palabras, sino en las inferencias que hacemos. Es decir, si ustedes comenzaron a leer un libro y se imaginaron que el bueno iba a ganar o que el malo iba a salirse con la suya, y si nos equivocamos entonces en esas inferencias, entonces ya somos malos lectores. Colocar este tipo de etiquetas pues nos restringe, ¿no? Nos deja encerrados o encasillados en un lugar donde no tenemos esa posibilidad de avanzar y de hacer más. Entonces, la idea es ir comparando precisamente esto que llevábamos haciendo algunos años y cómo lo hacíamos y cómo estamos transformando nuestra práctica a partir de lo que vamos a ver a continuación. En esta diapositiva les quise colocar esta parte donde dice los libros hoy, porque son los nuevos desafíos a los que nos vamos a enfrentar o ya nos estamos enfrentando. Tenemos, por ejemplo, aquí los contenidos globales y los libros digitales y dispositivos. Los niños actualmente ya no necesitan de nosotros para acceder a los contenidos. Muy fácilmente con cualquier dispositivo los niños pueden acceder a muchas cosas que a lo mejor normalmente padres de familia o maestros no les daríamos.
Sin embargo, nosotros sí les tenemos que dar respuestas a eso. Si un niño llega al aula con una inquietud, con una pregunta, por ejemplo, sobre este libro, ¿no? Este libro se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Entonces, ¿ustedes a qué creen que se refiera? ¿De qué se tratará este libro? Tratando de hacer un ejercicio precisamente de inferencia con la portada y el título. ¿De qué se tratará? La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Este tipo de libros ya nos empieza a hablar sobre la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Y queramos o no, tenemos que enfrentar ya este tipo de contenidos y no quedarnos a lo mejor como antes nos quedábamos en Blancanieves, ¿no? O en otro tipo de textos que nosotros considerábamos más básicos o más apropiados y que ya ahora las demandas actuales no nos alcanzan, ¿no? Para quedarnos todavía en este nivel, sino que tenemos que ir avanzando y trascendiendo estas ideas que tenemos sobre lo que leen los niños. Y bueno, en este caso vamos a ver en esta diapositiva que hay ya un marco sobre la escuela, la nueva escuela mexicana, donde hay algunas pautas que nos van a permitir ir identificando dónde estamos ahora y cómo hemos transitado, ¿no? Desde este programa, inicial Programa Nacional de Lectura hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la nueva escuela mexicana? Que hay una autonomía profesional del magisterio, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo puedo tener los libros de mi acervo, es necesario que yo busque más, que yo vea más materiales, que yo vea cuáles son más apropiados para ciertas edades o para ciertos niveles lectores, aunque sabemos que el Programa Nacional de Lectura pues se encarga de tener un equipo coordinado donde ellos van a seleccionar todos estos libros con ciertos criterios de calidad para que sean lo más apropiado para los pequeños. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente con eso. También hay un desarrollo de estrategias nacionales que precisamente lo que hacen es tratar de regionalizar, en este caso sería la Estrategia Nacional de Lectura y el codiseño de los programas de estudio, donde lo que vamos a tratar de hacer es flexibilizar, ¿no? Este currículum que ya tenemos, con el que ya contamos y que estamos tratando de conocer más profundamente para que nosotros tomemos las decisiones acerca de qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Tomar en cuenta que la comunidad también va a ser nuestro núcleo integrador para poder todos estos contenidos irlos contextualizando y bueno, como última parte pues tenemos todos los ejes articuladores y campos formativos que se tienen que tomar en cuenta en el momento en el que nosotros estamos haciendo nuestra planeación didáctica y vamos a ir tomando precisamente estas decisiones pedagógicas respecto a lo que trabajamos. Quise colocar esta cita precisamente porque lo que a nosotros nos interesa o nos gusta muchas veces es que no me digas qué, dime cómo. A mí díganme cómo, ¿sí? Queremos a veces tener la solución fácil o rápida de decir, yo no quiero reflexionar, yo no quiero pensar si estoy bien o mal, a mí nada más dime, se hace así, número 1, número 2, paso número 3, y ya, lo resuelvo, lo entrego y entonces ya está bien, ¿sí? Sin embargo, si leemos esta cita de Viktor Frankl, vamos a tener en cuenta que lo que nos quiere decir es que cuando nosotros tenemos el deseo o la necesidad de querer lograr algo, no vamos a esperar a que alguien venga y nos diga cómo se hacen las cosas. Si ustedes tienen hijos, alumnos, algún otro tipo de contacto con niños pequeños, se van a dar cuenta que ellos, sin ayuda de nadie, aprendieron a usar el control de la tele, aprendieron a usar el Xbox, aprendieron a usar la computadora, la tablet, el celular. Nadie creo que se haya sentado con un niño a darle una clase de cómo se usa el celular, precisamente porque ellos tienen la necesidad y el interés de conocer. Entonces, si nosotros también tenemos esa necesidad de conocer, no necesitamos que alguien nos venga a decir, maestra, tienes que hacerlo así, paso 1, paso 2, para poder lograr tu objetivo. En esta parte vamos a tratar de entrar a la parte de la vinculación curricular, es decir, cómo vamos a empezar a hacer este engranaje
entre los libros de la biblioteca escolar y de aula que pareciera que están allí en nuestro librerito, esperando ahí a ser despertados o utilizados, y nuestra planeación didáctica. Hay una tradición muy fuerte de tener los libros y decir, a ver, ¿alguien se acuerda de un libro para trabajar las emociones? El monstruo de los colores, entonces le ponemos ahí como su etiquetita, ¿no? El monstruo de los colores es para las emociones. ¿Alguien sabe un libro para trabajar sobre la familia? Pues vamos a poner este de Anthony Brown, de cambios, ¿no? Y entonces vamos tratando de encasillar cada libro en un tema. Cuando los libros no tienen precisamente temas o etiquetas dirigidas para que nosotros podamos resolver esta parte de nuestra planeación didáctica donde queremos meter estos libros como a fuerza, ¿no? Hay que meter un libro o hay que… los papás de los niños se están divorciando, quiero hablar de el divorcio, entonces voy a meter el libro de papá oso y mamá oso se divorcian. Entonces, tratemos de no ponerles etiquetas o cajoncitos a los libros para poder hacer esta vinculación curricular. Los libros tienen sus propios modos y sus propias formas de llegar. Lo que nos dice el programa es lo siguiente, dice apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. La lectura nos pone en relación con la otredad, de ahí la importancia de la lectura en relación con la identidad de las y los estudiantes. Leer no solo implica decodificar signos lingüísticos, la lectura conlleva a la producción de sentidos. Lo importante entonces es que si yo quiero trabajar el libro del divorcio de mamá oso y papá oso, tengo que enfocarme no en el tema del divorcio, sino en el proceso que está llevando a cabo mi niño, el proceso interno, emocional, de separación, de cómo está procesando toda esta parte en su interior, en lugar de enfocarme en el tema, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la otredad. Mi interés hacia relacionarme con el niño a través del libro, es decir, el libro solo va a ser un puente, pero lo que realmente me interesa es que yo voy a entablar esta relación con esa otra persona, en este caso, pues nuestros niños. Y en la siguiente parte dice campo formativo, lenguajes. La apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación mediante la oralidad, la escucha, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición de diversas producciones, orales, escritas, sonoras, visuales, corporales o ápticas, para aprender a interpretarlas, elaborarlas, disfrutarlas y utilizarlas con intención, tomando en cuenta la libertad creativa y las convenciones. Generalmente cuando hacemos una lectura también tendemos a hacer esta especie de tradición de generar una respuesta. Es decir, nosotros leemos un libro, al terminar de leer el libro queremos que los niños hagan algo. Pues vamos a hacer ahora un dibujo, o vamos a hacer ahora un modelado con Play-Doh, o vamos a hacer ahora, o sea, tratamos de buscar esta respuesta, pero pensemos en la vida real. En la vida real, cuando ustedes leen un libro, pues no invitan a alguien a hacer un dibujo de libro. O sea, no existe ese mismo tipo de respuesta en la vida real, ¿sí? Entonces tenemos que tratar siempre de apegarnos a esa vida real a la que el niño se enfrenta cuando hace esta lectura. No es malo que existan o que se generen estas respuestas, lo malo es cuando se generan siempre y siempre de la misma forma, es decir, todas las veces que leamos vamos a hacer un reporte, todas las veces que leamos vamos a hacer un dibujo, todas las veces que leamos vamos a llenar nuestro diario lector, todas las veces que leamos vamos a hacer una ficha de lectura, ¿sí? No es necesario que haya siempre una respuesta, puede haberla o no si hay una intención pedagógica por parte del educador, pero si no la hay tampoco está mal, pero todo tiene que estar siempre bien determinado o definido por el educador o la educadora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahorita es ir encauzando el discurso hacia esta parte de la didáctica. La didáctica generalmente se ha visto solamente como una forma en la que se organizan o se diseñan los métodos o las formas en las que se va a trabajar, en este caso con los libros. Sin embargo,
la didáctica siempre se tiene que dirigir a la manera en la que están pasando estos procesos. Es decir, nos tenemos que preocupar más por cómo mi niño o mi niña está aprendiendo, antes de poder pensar en un método específico, en una forma específica de trabajar. Tengo que pensar cómo está aprendiendo mi niño, cómo son las formas en las que a él se le dificulta o se le facilita lo que yo le estoy dando, para poder hacer esta retroalimentación, para poder regresar el camino y tomar otro tipo de decisiones, y no solamente pensar que la didáctica es una serie de métodos, una serie de formas específicas en las que yo voy a diseñar algo, ¿sí? Es una forma muy tradicional de ver lo que es la didáctica, y pues tenemos que pensar más en los procesos. Y bueno, como ya lo habíamos escuchado en la ponencia anterior, la nueva escuela mexicana apuesta a los proyectos porque es una forma mucho más global, una forma mucho más unificada de ir tomando decisiones pedagógicas y de ir articulando las actividades, pero no es la única fórmula, ¿sí? Existen varias formas en las que nosotros podemos ir engranando todas las actividades que llevamos a cabo, y entonces aquí hay que poner atención a lo que nos dice el programa. Queda en manos de los maestros y maestras, a partir de su contexto, el tomar decisiones sobre el trabajo pedagógico en los diferentes escenarios en los que nos estamos desarrollando. Entonces, aquí hay que tomarlo pues desde esta perspectiva que nos plantea Giro, ¿no? Este profesional autónomo, donde nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es darles esa visión más emancipatoria a nuestros alumnos, más de libertad, más de toma de decisiones, y no de decirle esto es lo que tiene que ser. Tratar de que ellos a su vez se vuelvan más reflexivos y que nuestros territorios en el aula no sean neutros. ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de política, por ejemplo, pensamos o decimos que no tenemos una opinión política, o que no hay una política a lo mejor dentro de nuestra aula o de nuestras escuelas, pero todo es política. Todo, la política está en todos los aspectos de nuestra vida, y entonces precisamente el tomar este tipo de lugar o de posición como maestro autónomo intelectual de mi grupo es una posición política y tiene que dar un resultado al respecto. Entonces, vamos a pasar a esta parte donde vamos a ver que se va a complementar los libros de la biblioteca escolar y de aula con otro tipo de materiales que a veces les restamos un poco de atención o no tenemos tanto interés en su trabajo, que en este caso sería mi álbum preescolar, las láminas didácticas y los materiales complementarios. Estos tres materiales forman parte de todo estas herramientas que tenemos para trabajar en el salón de clases. Sin embargo, a veces han sido muy desestimadas. En alguna oportunidad tuve la posibilidad de entablar diálogos con maestras para hacer una investigación, y las maestras me decían que no les gustaba trabajar con mi álbum preescolar porque no decía cómo hacerlo, porque las láminas solamente estaba así, el puro dibujo, y no decía qué era lo que había que hacer. Y sin embargo, cuando salió otra versión del libro de texto de preescolar, que era un libro donde los niños escribían, ellas decían que ese sí les gustaba, porque ahí los niños sí hacían cosas, es decir, el escribir y el que los niños llenaran y que tuvieran más hojas, muchas hojas el libro, era mejor. Y que era puros dibujos y que no tenía cómo los niños escribieran, que sí tiene, pero bueno, todo depende de las intenciones, pues ese no les gustaba. Entonces hay que tratar de adentrarnos también en este tipo de materiales para poderle sacar un mayor provecho y ver cómo de una manera global podemos ir desarrollando estas situaciones didácticas, unidades de aprendizaje, proyectos o la forma en la que nosotros queramos ir organizando metodológicamente nuestra actuación. En esta parte quisiera hablarles un poco acerca de cómo se pueden utilizar los libros desde estos tres aspectos: 1, como detonadores; 2, como fuente de información; y 3, como recreación, pero no una recreación entendida como un acto recreativo lúdico, sino precisamente de creación, ¿sí? De ser. Entonces vamos a ver la primera parte, les voy a dejar esta lámina.
y la vamos a observar por un minuto. Vamos a tratar de hacer una observación global y ahorita continuamos. Vamos a hacer un cambio, ahorita vamos a volver a ver la imagen, vamos a iniciar con otra presentación para dar continuidad. Pero bueno, mientras aparece la imagen vamos a tratar de recordar. Algunos de los asistentes o algunas de las asistentes ya habían visto esta imagen. ¿Saben a qué pertenece? Exacto, a las láminas didácticas. ¿De qué grado? De tercero de preescolar del ciclo 2020-2021. Recordemos que las láminas didácticas, así como otros materiales, han ido cambiando algunas ilustraciones con las ediciones. Bueno, perdón, ya no sé por qué no se visualiza la otra lámina, pero de lo que observaron en la lámina, ¿alguien puede o pudo identificar algún animal? Abejas, ahí está, abejas, abejas o avispas. ¿Cómo sabemos si son abejas o avispas? Por la colmena, exactamente. Ay, ¿me regresan tantito al anterior, por favor? ¿Qué otro animal pudimos observar? Hormigas. ¿Qué tipo de hormigas eran? Son hormigas arbóreas, ¿sí? No es un tipo de hormiga común. A la de los nidos, por favor. Gracias. Entonces tenemos a las abejas o a las avispas y a las hormigas. ¿Alguien detectó algún otro tipo de animal? Pájaro carpintero. ¿Alguien más vio al pájaro carpintero? Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro animal diferente? Ya llevamos 3. Bueno, fíjense, la idea de esta dinámica es tratar de observar que algo que es aparentemente común, aparentemente algo con lo que ya hemos trabajado mucho, que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, que ya lo hemos llevado a cabo, hay ciertas cosas en las que no hemos puesto mucha atención y que eso precisamente es una oportunidad para que nosotros empecemos a hacer un trabajo con los niños a partir de la investigación. Si se fijan, hay un pajarito que está en el piso, también hay otro pajarito que está en el árbol, pero no son el mismo tipo de pájaros. ¿Alguien sabe cuáles son? Sí, parece, pero no es. Ajá. Fíjense, aquí lo que nos da la pauta es el nombre de la lámina se llama Nidos Asombrosos. Entonces, si observamos, por el tipo de nido nosotros vamos a poder identificar el tipo de pájaro que es o el tipo de animal o insecto que es. Entonces, eso es lo que nos va a permitir. Si nosotros no tenemos o no intentamos desarrollar esta capacidad de observación en los niños, que lo mismo pasa en esta lámina que en los libros de la biblioteca escolar y de aula, pues nos estamos perdiendo esta posibilidad de ir desarrollando más cosas a partir de lo que vemos. Por ejemplo, el que está en el piso se llama pájaro hornero. No, el pájaro hornero es el de los huequitos. El nido que está así en forma de huequitos, ese es el pájaro hornero, y pues se hace a partir de la recolección de varitas y de lodo, pero se va construyendo hacia arriba varios para que otros animales también puedan anidar ahí. Y por ejemplo el del piso se llama pájaro arquitecto. Entonces el pájaro arquitecto lo que hace es, el macho construye un nido,
Y entonces ese nido lo tiene que dejar muy bonito, muy lindo, y entonces aparte de ramitas va agarrando cosas llamativas que encuentre por ahí. A lo mejor encuentra un pedacito de plástico, una tapita, un clip, una cosa brillante. Entonces pone muy bonita su casa para atraer a la hembra. Entonces la hembra es la que está ahí adentro, pero el que construyó fue el macho. Entonces él, si a ella le gusta la casa, se aparea, pero si no le gusta, pues se va. Entonces ahí se los dejo de tarea, ¿no? Primero chequen cómo está la casa y luego ya vemos si nos vamos. Y él tiene todavía como esta posibilidad de decir, híjole, no le gustó, y en 3 días puede volver a hacer la casa de una forma diferente. Es un gran reto, ¿no? En 3 días vamos a tratar de hacer una casa distinta, a ver si ahora esta sí le gusta. Entonces, esta historia que les voy a contar ahorita parte a partir de la observación de esta lámina que se llama Nidos Asombrosos y que culmina con el uso de otros libros que vamos a ver a continuación. Ahora sí me ayudan a hacer el cambio a la otra diapositiva, por favor, mientras iniciamos con la lectura. Dice: les propuse que leyéramos el libro 1000 hogares, donde podríamos… Acaba. La siguiente experiencia se deriva de la propuesta de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico con los niños del campo formativo Lenguaje y Comunicación del libro de la educadora, edición 2020. Se retomó lo referente a textos informativos, versión 1, Queremos saber. Se inició haciendo una introducción utilizando la lámina didáctica Nidos Asombrosos. Se pidió a los alumnos que identificaran a los animales y respondieron algunas preguntas, como ¿con qué construyen sus nidos? ¿Dónde lo hacen? Algunos de los animales fueron fáciles de nombrar, como las abejas y las hormigas. Alguien dijo, hay otras hormigas, refiriéndose a las termitas. Otros animales fueron más difíciles de identificar por su nombre. Los niños generalizaron al mencionar pájaro, al observar la lámina, pero a los pocos minutos comenzaron a ser más específicos. Hay un pájaro azul y otro gris. Hay 2 pájaros iguales. Unos están en el piso y otros arriba, refiriéndose a los nidos. La conversación giró en torno a si alguien había visto alguna vez un nido que no fuera en un libro o en un dibujo. Mencionaron los nidos de avispas que a veces se pueden observar en la escuela. Un par de niños dijeron que los nidos de las avispas hay que tirarlos para que no nos piquen. Intenté dirigir los comentarios hacia el uso de los nidos. ¿Para qué sirven? ¿Debemos destruirlos? Los chicos comenzaron a decir que sí porque las avispas eran malas y que las abejas eran buenas, pero que también picaban y que había que destruir el nido. Hice algunas preguntas con la finalidad de que ellos mismos analizaran los términos bueno y malo. Pueden ser utilizados para caracterizar a un animal. Esta discusión la utilizaré en otro momento para no desviarnos del tema central. Retomé la idea del uso de los nidos y se llegó al consenso de que sirven para vivir. Se solicitó que observaran con atención y que describieran cada uno de los nidos con palabras concretas, de preferencia usando solo una. Por ejemplo, redondo, rojo, pequeño, duro, etc. Las preguntas ahora se centraron en que reflexionaran en la forma del nido, el material, el lugar donde se construye. Tiene una explicación. ¿Cuál es, según ellos? Un niño dijo que los nidos de los pájaros estaban arriba porque los pájaros volaban, a lo cual alguien refutó que no era cierto, porque había uno que estaba en el piso. Se fue cerrando la conversación con algunas ideas para que se vertieran en la clase y se resumió que los nidos son las casas de los animales y que sirven para protegerse y para dormir. Alguien añadió que sirven para poner huevos. Comenté a los niños que así como los animales tienen casas de diferentes formas y tamaños y que se ajustan a las necesidades de cada especie, los humanos también tienen casas diversas. Les pedí que pensaran en su propia casa y que trataran de recordar su color, sus partes y otras características que se les ocurrieran. Comenzaron a decir que sus casas eran naranja, chiquita, con escaleras, con una tele y un play, entre otras respuestas.
Les propuse que leyéramos el libro Mil Hogares, donde podíamos encontrar más información sobre cuáles son las casas de las personas, a lo que entusiasmados dijeron que sí. Al mostrarles la portada, de inmediato comenzaron a señalar algunas casas que les parecieron conocidas. Por ejemplo, un caracol. Una telaraña, un barco. Les pregunté si esas imágenes podían ser una casa, a lo que dijeron que sí. Les pedí que me dijeran solamente cuáles podían ser casas de animales para retomar lo que ya habíamos trabajado al inicio de la sesión. Ellos señalaron el caracol, la telaraña, el hueco de un árbol y un nido. Al ir pasando las hojas se dieron cuenta de que el libro no era sobre nidos, era sobre tipos de casas en general. Al terminar de leer me dispuse a preguntarles algunas cosas para ir tratando de abordar el libro desde distintos ejes. ¿Hubo una casa que ya habías visto antes? ¿Hubo una casa que nunca hubieras visto? A lo que respondieron que ellos nunca habían visto una casa bajo el agua o una casa en la luna, pero que sí habían visto casas altas y bajas, y casas limpias y casas desordenadas. Después les propuse que regresáramos a las primeras páginas donde se muestra una casa en el campo y otra en la ciudad. Les pedí que pensaran en qué son diferentes. Algunas respuestas fueron muy literales. Una tiene caballos y la otra no, pero algunas respuestas me sorprendieron. Aquí hay ruido, refiriéndose a la ciudad. ¿Por qué hay ruido? ¿Dónde ven el ruido? ¿El ruido se puede ver? El humo saliendo por las chimeneas es un indicativo de que en las ciudades hay fábricas y por lo tanto ruido. Pregunté, ¿nosotros dónde vivimos? ¿En el campo o en la ciudad? A lo que respondieron, en la ciudad. Regresé a los planteamientos elaborados en la actividad de inicio. Estas casas nos sirven como a los animales. Los niños contestaron que las casas también sirven para tener tus cosas. A lo que pregunté, ¿los animales guardan cosas también en sus casas? Una niña dijo, las ardillas guardan bellotas para el invierno. Para ir cerrando la conversación comenté que las casas deben ajustarse al lugar donde viven las personas, por ejemplo, el clima, la altura, los materiales disponibles y las actividades de la gente. Un campesino tendrá que tener, además de su casa, un granero. Un pescador tal vez deba vivir en un barco por algunos periodos cuando sale a pescar. Les pregunté si había alguna casa que no estuviera en el libro y un niño dijo, una casa para perro. Para finalizar volvimos a pasar todas las páginas del libro y cada alumno eligió una casa en la que le gustaría vivir o que le gustaría conocer y la dibujaron en su cuaderno. Pasamos por favor a la otra presentación. Entonces, esta fue una experiencia de cómo se trabajaron a partir de una experiencia muy concreta, que fue la lámina Nidos Asombrosos, al trabajo con una serie de libros de la biblioteca escolar y de aula y otros que no son de la biblioteca escolar y de aula. Ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, este uso es el uso como detonador, ¿sí? El detonador, ¿qué es lo que nos quiere decir? A partir de una cosa muy concreta o una experiencia, va a comenzar una serie de movimientos en lo que nosotros generalmente hacemos para ir cambiando. Ahí estamos. Entonces, en este caso fue este libro de Carson Ellis que se llama Mil Hogares, pero también podemos utilizar los libros como fuentes de información, que es el uso que generalmente se le da, ¿no? Se utilizan los libros que son libros informativos generalmente y entonces de ahí extraemos estas partes que queremos saber, ¿no? Para desarrollar pensamiento crítico, tener acceso a la información, el autoaprendizaje. Este es un ejemplo de un texto informativo que seguramente muchos conocen. El libro se llama La Casa y está en las bibliotecas escolares y de aula. Entonces, es totalmente informativo, nos dice qué tipos de casas hay,
con qué materiales se construyen e incluso en algunos climas, ¿no? Porque es más favorecedor usar un material que otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, tejados de paja. Y la última vertiente que habíamos colocado de cómo agrupamos esta forma de utilizar los libros es la recreación. ¿Sí? Pero como se los comenté, es la recreación no entendida como el acto recreativo lúdico, sino como la capacidad de volver a crear. Este libro se llama Cristina Juega, es un libro colombiano de la editorial Cataplum, es de la ilustradora, se llama Paula Ortiz, que es colombiana, y Micaela Chirif, que es chilena, y es un libro que precisamente tiene el contexto de una casa. Ganó precisamente el mejor libro por el Banco del Libro de Venezuela, como el mejor libro de poesía, y dice: Cristina come sentada en su silla, un plato de sopa, 2 nueces, una mandarina. ¿Quién es Cristina? ¿Quién es? La conejita. Siempre pensamos en eso, ¿no? Bueno, nos dicen que Cristina está sentada en su silla, ahí está. Y yo la que veo, la maestra Cristi, también está sentada en su silla, pero no es esa Cristina, ¿sí? Cristina está afuera, Cristina es una niña, esa casa es una casa de muñecas. Y entonces adentro de la casa de muñecas está esta conejita, y esta conejita está haciendo cosas adentro de su casa. Sin embargo, en algún punto del libro vemos que por una ventana hay una niña que está afuera y ella es la que maneja la muñeca. Entonces, esa es una forma de algo muy literal que nosotros pensamos, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos quién es, ya sabemos de qué va el libro, y en alguna parte nos sorprende, ¿no? Nos dice, eso que tú estás pensando no lo es. Esa es una forma de recrear, de crear algo de donde no había o no estaba precisamente el sentido literal que estábamos buscando. Traje los libros, desafortunadamente, bueno, pues por el espacio es difícil manipularlos para mostrárselos, pero otros libros que se complementaron con este trabajo fueron estos. Uno es Popville, es un libro francés, que es un libro pop-up, que son estos libros que cuando los abrimos, pues se despliegan una serie de construcciones o arquitecturas hechas de papel. Y entonces en Popville, cada vez que vamos pasando las páginas, vamos viendo cómo la ciudad va creciendo. Inicia con una pequeña casa. Pasamos la página y entonces se abre y ya es una cuadra. Pasamos la página y ya es una pequeña ciudad. Pasamos la página y ya vemos ahí de pronto un rascacielo. Entonces, tratar de diversificar los materiales que les ofrecemos a los niños nos va a permitir que también ellos vayan cumpliendo con todas estas funciones que ya trabajamos. Otro es La verdadera historia de los 3 cerditos. ¿Alguien sabe cuál es el final de la historia de los 3 cerditos? Aquí está. Pues normalmente recordamos que el lobo lo echan de la casa y ya no vuelve, y los cerditos se quedan felices viviendo en su casa y aprenden su lección de que tienen que hacerle caso a su hermano mayor y hacer una casa más resistente. Sin embargo, en este libro, al final, el cerdito se come al lobo. Entonces, este tipo de versiones, que generalmente no son las más conocidas, pues también nos permite tener esa apertura, ¿no? Nosotros siempre queremos que el protagonista sea bueno, que nunca haga nada malo para que sea un ejemplo para el niño, y el malo, pues el más malo de todos, para poderle echar la culpa de todo lo que pasa, ¿no? Sin embargo, aquí un cerdito que se come un lobo al final, pues nos deja ahí como en un protagonista que no sabemos cómo lo vamos a acomodar, ¿no? ¿Era el bueno o era el malo? Porque pues si es un cerdito y se comió un lobo, pues ya hizo algo mal. Entonces, esta apertura de que nosotros podamos conocer otras cosas y darle la posibilidad al niño de pensar en los personajes de una forma distinta, pues siempre nos va a permitir trascender esas ideas. Tenemos también el de Casas, que es de la editorial colombiana Babel, que es una maravilla arquitectónica, pero es un libro para niños, y precisamente porque María Osorio, que es la editora de Babel, es arquitecta, entonces tiene este interés de llevarles a los niños este tipo de materiales, ¿no? Y por último, pues Casas, que es de Coco Books, y nos presenta viviendas que existen de forma real en todo el mundo, pero pues que son poco comunes, ¿no? Por los materiales o por su forma de ser construidos.
Entonces, muchos de estos libros no los vamos a encontrar en las bibliotecas. Sin embargo, esta idea de querer darle a los niños más, de enseñarles más de lo que podemos tener, pues nada más trabajo con el de casas, porque es el único que tengo en mi biblioteca, pues nos limita, ¿no? Tenemos que tratar de abrirnos, de expandir esa forma de ver lo que tenemos ahí, y más en estos tiempos donde ya todo es digital y podemos tener acceso a tantas cosas, pues poder nosotros acercarnos a todos los materiales que existen y darles esta variedad, ¿no? Para precisamente lograr esa atención a la diversidad a través del trabajo con los libros. Y pues por último, vamos a tratar de recuperar la pregunta por el sentido. Cuando nos preguntan, ¿es importante leer? ¿Es importante leer, maestras, maestros? Pues generalmente todos decimos que sí, ¿pero por qué? Pues porque eso lo dice el Banco del Libro, lo dice la OCDE, lo dicen las instituciones internacionales, hay que leer y es importante. Ellos lo dicen y entonces, pues, si ellos lo dicen, debe de ser importante. Pero ¿por qué es importante para ti, maestra? ¿Por qué es importante para ti, maestro? ¿Sí? O sea, si nosotros no podemos establecer por qué estamos haciendo lo que hacemos, pues estamos trabajando porque alguien más nos lo dice, pero no estamos ejerciendo precisamente esa autonomía del magisterio a la que queremos llegar, ¿no? No tiene que tener sentido para el Banco del Libro, ni para la OCDE, ni para el Banco Mundial, tiene que tener sentido para ti. ¿Por qué le estás leyendo ese libro a ese niño? Ah, pues porque me gustó muchísimo, cuando yo lo leí se me hizo súper chistoso, se me hizo importante, se me hizo triste, se me hizo que yo lo quería compartir y por eso es que tiene sentido, ¿sí? Entonces, recuperar la pregunta por el sentido y por lo que hacemos de forma cotidiana nos va a permitir precisamente acercarnos a ellos, que es lo más importante. Lo más importante no son los libros, sino para quién son los libros, para los niños y las niñas, ¿sí? Entonces vamos a tratar siempre de poner eso al frente antes de que nosotros definamos un objetivo, siempre pensemos en lo que le vamos a ofrecer a los demás. Cuando tengo un amigo, por ejemplo, que cuando sale a correr, él me llama por teléfono y me dice, ay, ya superé mi marca, ay, estoy entrenando para el maratón de Boston, ay, ya recorrí hoy tantos kilómetros, y me contagia su entusiasmo de tal manera que a mí me dan ganas de salir a correr. Luego le cuelgo y se me olvida. Pero ese tratar de contagiar el entusiasmo a alguien sobre lo que a uno nos gusta es lo que tratamos de hacer aquí hoy, ¿sí? Creo que por eso retomar lo que tan acertadamente colocaron como título para estas actividades del día de hoy, tiempo para compartir, es eso. Yo amo los libros, me encantan, han sido una gran parte de mi vida y por eso es que les vengo a compartir esto el día de hoy. Así como a mí me gustan, pues no quiero que te gusten a ti, a lo mejor a ti te gustan también otras cosas. Sin embargo, lo que tú vas a hacer con tus niños tiene que ser siempre con ese sentido, con esa intención, ¿sí? De compartir lo que amamos y lo que nos gusta. Y lo que nos reúne aquí hoy son los niños. Les agradezco mucho a todos por su atención. Agradecemos a la maestra Adriana, pues junto con ella hemos hecho un recorrido por la presencia que han tenido los libros y materiales educativos en nuestras escuelas. Vamos a esperar un par de minutos para que nos hagan llegar sus preguntas, si es que las hubiera. Están pasando mis compañeras para recoger las tarjetas con sus preguntas. Tenemos la primera, maestra Adriana. Dice así: ¿cuál será la mejor organización de las bibliotecas cuando anteriormente las clasificábamos en informativos y literarios? Bueno, las bibliotecas tienen 1000 formas de organizarse, ¿no? Todo depende de las necesidades propias de cada grupo. Por ejemplo, el ejercicio de separarlos en libros informativos y libros literarios es muy útil, pero también puede ser a lo mejor por colecciones, ¿no? Puede ser a lo mejor por temas, puede ser por colores, puede ser por autores,
pueden ser una organización que no sea de forma permanente, sino que a lo mejor por áreas temáticas. Por ejemplo, en mi escuela es el Jardín de Niños Nezahualcóyotl, y en el NESA, así le decimos, ¿no? El NESA o el NESITA de cariño. En el NESA lo que hacemos es tratar de organizarlo también por unidades, por así decirlo, ¿no? Tenemos un autor del mes. Entonces, si nuestro autor del mes es Satoshi Kitamura, buscamos todos los libros que tengamos de Satoshi Kitamura y los juntamos o los colocamos en un área donde los niños los puedan observar. Hay una fotografía del autor y entonces los niños se pueden acercar y ver estas similitudes en cuanto a la gráfica, los colores, la línea, y ellos mismos se van dando cuenta, aunque uno no les diga, ah, mira, este libro es de este autor, porque se acostumbran a la forma de observar determinadas formas o la gráfica, ¿no? Muy particular de ese autor. Nosotros lo hacemos así. Sin embargo, hay muchas formas de hacerlo. No hay una forma única, como se los comentamos, ¿no? No hay una forma buena o mala, ¿no? La idea también de separarlo por literarios e informativos es a veces para aclarárnoslo a nosotros mismos. A veces nosotros no sabemos si este libro es literario o informativo. Y fíjense, pasó algo muy chistoso con los niños. Ellos se dieron cuenta que los libros informativos casi siempre tienen fotos. Entonces, para ellos ese fue un criterio de selección. Si tenía fotos, entonces es informativo. Si tiene dibujos o otro tipo de gráfica, puede que sea un literario. Entonces, fíjense cómo ellos mismos van construyendo sus estrategias de análisis a partir de lo que observan, ¿no? Entonces, puede ser que haya por ahí algún error, o una excepción, pero ustedes hagan ese ejercicio en su aula. Si se fijan, casi todos los informativos tienen fotos porque es lo más apegado a la realidad. Mientras que en los literarios pues hay esa libertad creativa de tener formas, dibujos, técnicas, ¿no? Y otro tipo de cosas. Pero no hay una forma única. Gracias, maestra. Queremos también compartirle más que una pregunta, un agradecimiento de nuestros compañeros que envían una tarjeta por el recorrido que hace al respecto de los acervos bibliográficos, y también les solicitan una sugerencia de cómo enriquecer la biblioteca de aula escolar. En la zona escolar donde yo trabajo tuve la oportunidad de hacer un taller. Entonces, una de las estrategias fue ir creando una biblioteca digital. Entonces, cada vez que teníamos una sesión, las maestras me mandaban en archivo, puede ser un PDF o un PowerPoint, ¿no? Tratando de que sea lo más legible y lo mejor digitalizado posible, me lo compartían y lo íbamos subiendo a una carpeta de Drive. Entonces, en esa carpeta de Drive se fueron acumulando cada sesión el libro que me compartían las compañeras. En este caso, si en mi zona escolar éramos 15 escuelas, en una sesión teníamos 15 libros, y para la siguiente sesión ya teníamos 30, y para la siguiente 45, y así sucesivamente. Ese enlace de Drive lo pusimos a disposición no solamente de las maestras, sino también de los papás de las escuelas. Entonces, los papás, cuando por alguna causa los niños a lo mejor no iban y no podían hacer su préstamo a domicilio en las bibliotecas, pues sabían que podían acercarse a esa liga e ir revisando documentos, ¿no? Pero pues una de las más importantes es primero conocer nuestros acervos. Tenemos muchos libros que a lo mejor no sabemos de qué tratan. Algunos agarramos el mismo y nos gusta y con ese le macheteamos todos los años, ¿no? A mí me gusta mucho uno que se llama Pataletas y ese todos los años lo leo, pero hay un montón de libros aparte que podemos leer. Entonces hay que darnos a la tarea de darnos tiempo para acercarnos a los acervos y revisarlos, ¿no? Hacer a lo mejor un espacio en el consejo técnico y decir, a ver, que cada consejo técnico, cada uno nos va a compartir el libro que leyó, pero darle su tiempo, ¿no? Porque este ejercicio creo que no es nuevo, es algo que se ha realizado desde hace tiempo, pero a veces nada más agarramos el primero que encontramos porque se nos olvidó leerlo y entonces ya llegamos y decimos, ¡ay, este! No, de verdad, van a encontrar una gran riqueza y una gran oferta de autores, ilustradores y temas en sus propios acervos que a lo mejor no hemos encontrado. Maestra Adriana, pues muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, sus vivencias y sus experiencias. Gracias a ustedes. Invitamos ahora a nuestras autoridades a pasar a este espacio para hacerle entrega de un reconocimiento y de un obsequio a nuestra conferencista.
el reconocimiento que se entrega a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección General de Educación Preescolar, entrega el presente reconocimiento a la maestra Adriana Benítez Núñez, maestra en Educación Preescolar, por su destacada participación como conferencista con el tema Uso de los libros en la implementación del Plan y Programa de Estudio 2022 en el marco del evento Día de la Educadora y del Educador, Tiempo de Compartir. Firman maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y la profesora María Cristina Miranda Cedillo, directora general de Educación Preescolar.